¿Me copian bien? Sí, profesor, se te escucha. Buenas tardes. Bueno, gracias, Osmar. Bueno, buenas tardes a todos. Qué gusto poder participar de nuevo en esta actividad formativa del Instituto Política Electoral del Tribunal Superior. Agradezco de nuevo la oportunidad de la coordinación en la persona de la doctora Carla Marcet y sus colaboradores. Y bueno, realmente eh, después de la experiencia pasada con el otro grupo, que fue bastante enriquecedora, espero podamos replicar esa actividad aquí con este módulo de legislación nacional que tengo el gusto de compartir con ustedes durante estas breves jornadas que vamos a tener y que son de 2 días, lunes y martes de cada semana, durante un poquito más de un mes. Bueno, para la gente que aún no me conoce, eh, que no tuve la oportunidad de presentarme. Yo soy Gonzalo Sosa Nicoli, soy miembro del Tribunal de Cuentas del Poder Judicial, soy doctor en Derecho, docente de la Universidad Nacional de Asunción desde el año 2006 en las cátedras de Derecho Constitucional y también de Finanzas Públicas. Bueno, tuve oportunidad de formarme no solamente a nivel nacional, sino alguna experiencia internacional también en materia jurídica y actualmente, como si fuera que no hay suficientes actividades en el tribunal y en la facultad, también me encuentro cursando la carrera de economía. Entonces, eh, a ver, una dedicación bastante fanática a las actividades formativas, podríamos decirlo. Y bueno, eso es lo que espero compartir un poco con ustedes, algo de conocimiento, algo de experiencia en estas sesiones en que voy a tratar de eh, introducirlos en lo que es la ciencia jurídica, ¿verdad? Que es lo esencial para comprender todo lo relativo a la legislación nacional y que, así como les decía, en unas cortas veladas de 2 horas, ¿verdad? Jornadas de 2 horas, 4 a la semana, bueno, haremos el esfuerzo de concretizar, sintetizar lo máximo posible esto que es algo sumamente amplio, que es la ciencia jurídica, y que la ponemos a disposición para la gente que se esté formando. Entiendo yo, igual que en el grupo anterior, que aquí habrá gente que tiene ya alguna formación jurídica y habrá gente que no la tiene, ¿verdad? En el grupo anterior me tocó el gusto de tener como alumna, había una o dos señoras eh, que no tenían nada que ver que nunca pasaron por la Facultad de Derecho. Y bueno, resultó bastante enriquecedor para ellas y también para nosotros, digo nosotros del plantel docente, porque eso nos esfuerza un poquitito, nos fuerza a hacer un vocabulario más entendible para la generalidad de la gente, pero sin que por ello se tenga que abandonar el contenido técnico de la materia. Para la gente que ya que ya pasó por la facultad, que tiene estudios en ciencia jurídica, en derecho, notariado. Bueno, esto va a ser más que nada entonces un repaso, ¿verdad?, general, que de repente viene bastante bien, porque hay veces que aún en el ejercicio de la magistratura, hay veces que yo mismo me pongo a consultar ciertas cuestiones que, bueno, ya las vi hace muchísimo tiempo en la facultad y son muy básicas, y de repente son tan básicas que a uno ya le plantean dudas, ¿verdad? Entonces, de tanto en tanto está bien esto de agarrar y hacer un repaso de los conceptos jurídicos,
de las implicancias normativas, de los alcances normativos, de lo que es el derecho y cómo se manifiesta sobre la colectividad. Y también un poco de lo que es la finalidad del derecho, ¿verdad? Bien, vamos a explicarlo de la manera más concreta posible y a la vez entendible para la gente que no ha estado o que esté empezando ahora un curso de formación en Derecho. Antes de arrancar, lo que quisiera compartir con ustedes, yo creo que esto ya está en poder de la coordinación, ¿verdad? Pero igual quisiera aclarar un poco con ustedes lo que tiene que ver con los criterios de evaluación para poder aprobar este módulo. Bueno, básicamente no es mucho, ¿verdad? Pero sí es bastante claro. Primero, para tener por aprobado el módulo, el alumno debe llenar los siguientes requisitos. Una asistencia del 75%, el control de la asistencia se realiza por sistema, ¿verdad? No es que voy a estar llamando lista al comienzo ni al final, ni mucho menos. O sea, dependerá de la responsabilidad de cada uno. En segundo lugar, haber presentado, veremos si eventualmente presentamos algún trabajo grupal para que puedan hacerlo o sean directamente individuales. La temática que estamos llevando adelante, que funcionó anteriormente, es asignar cada miércoles, ¿verdad?, un breve trabajo práctico por un máximo de 10 puntos que debe ser entregado posteriormente a la coordinación. El porcentaje de participación en la calificación final, va a ser la siguiente. Los trabajos, sean grupales, van a ser divididos a prueba rata, o individuales en su caso, van a consistir el 40% de la nota final de la materia. Los trabajos constituyen el 40% de la materia. Y la nota obtenida en la prueba final, entonces, cualquiera sea la modalidad, en teoría sería la modalidad escrita, pero bueno, lo veremos con la coordinadora. Esto lo decidimos en cuestión de minutos. Sea cualquiera la modalidad de la misma, va a ser el 60% de la calificación. Entonces tenemos un 40% de los trabajos que, como sabrán, mientras menos puntos tengan, significa que más valor tiene probablemente cada pregunta. Entonces, como siempre le hago desde el día 1 el recordatorio a la gente que va a rendir los exámenes, si es que llega a ser un examen de 10 puntos, el trabajo práctico, no se apuren en responder, piensen bien las preguntas, piensen bien las respuestas, no es una carrera. Bueno, entonces algunos de los puntos a tener en cuenta. Y como último criterio, el nivel de rendimiento, ¿verdad?, necesario para considerar la nota mínima de 2 va a ser el 70% del total. Entonces, 40% o un máximo de 40% van a ser los trabajos, el 60% va a ser el trabajo final o examen final, y el 70% el mínimo para tener por aprobado el módulo. Bien, con relación a lo que van a ser las dinámicas de las clases, gente, no se compliquen, no necesitan levantar la mano ni nada, directamente que esto, por más que yo voy a estar haciendo unas presentaciones que les preparé, ¿verdad? La idea es que esto sea lo más dinámico posible. Como siempre le digo a la gente, imaginemos que esta es una charla que la estamos teniendo en el marco de un encuentro gastronómico al lado de una parrilla y que estamos discutiendo algunas cuestiones. Entonces, lo más informal posible. Si alguien quiere comentar algo, no importa de lo que fuere, claro, que tenga que ver con la materia, ahora no vamos a hablar ni de la selección, ni mucho menos de Olimpia. Si alguien quiere comentar algo, directamente que hable, que participe, y bueno, y seguiremos después la clase si es necesario. Acá, por ejemplo, yo tengo una manito levantada de Pabla de Olinda, no sé si se le fue nomás el botón o
si realmente quiere preguntar algo Pabla de Olinda. No, ¿verdad? Bueno, se le habrá apretado el botón. Bueno, Buenas entonces, tardes, profesor. buenas tardes, Buenas Pabla. tardes, profesor. Solamente quería presentarme y dar inicio a esta asignatura que es muy cara a mis aspectos, vamos a decir, porque al ser abogada y escribana, entonces estoy en mi territorio. Ya supe, profesor. Así Excelente. que le agradezco su gentileza y estoy a su disposición para lo que usted quiera, profesor. Hasta luego. Gracias, Pabla. Igualmente para vos y para todos. Bueno, entonces, como en el caso de Pabla, esto va a ser una suerte de repaso, ¿verdad? Un repaso, eh, a lo mejor quizás aportemos alguna otra perspectiva o recordemos alguna otra perspectiva que habíamos pasado por alto, habíamos dado por sentado o habíamos olvidado de la ciencia jurídica, pero bueno, hechas las aclaraciones con relación a los criterios, lo que vamos a hacer entonces es, ya directamente voy a compartir la pantalla con ustedes y vamos a arrancar. A ver, un minuto. Bien. A ver, ¿cómo hago para que esto... Tenemos... Creo que sería... ¿no? Ahí está. Ahora, si me permiten, voy a cerrar esta sesión para que no me salgan los avisos de WhatsApp. Un momentito. Bien. Ahí está. Ok, bueno, pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? Sí, profesor, podemos ver. Muy bien. Ok, tenemos acá, entonces, legislación nacional. Vamos a arrancar con vamos a empezar a ver, creo que hay un programa que ya se compartió con relación al contenido de este diplomado, pero igual de cualquier manera vamos a hacer una repasada de lo que vamos a estar viendo en estos días. Bueno, en esta unidad 1, ¿de qué vamos a hablar? Y vamos a hablar de los conceptos básicos del derecho. ¿Ok? Del concepto de derecho vamos a construir, si se puede, ¿verdad? O si se quiere, el concepto de derecho. Vamos a hablar de lo que constituyen las normas morales y jurídicas, ¿verdad? En la ciencia, en el mundo jurídico y normativo. La norma jurídica, vamos a ver cuál es su estructura, los sujetos de derecho, lo que constituyen personas jurídicas, el objeto de derecho y los hechos jurídicos. También una identificación de lo que significa y lo que constituye una relación jurídica, ¿verdad? Los alcances y las variaciones que eventualmente puede tener, o las naturalezas que pueden tener las relaciones jurídicas. Hay una relación jurídica tributaria, hay una relación jurídica obligacional, hay una relación jurídica, en fin, de variada índole, ¿verdad? Dentro, como norma general, de la relación jurídica, lo que constituye la coerción y la sanción, la clasificación de las normas y de estas relaciones, una concepción acerca de la justicia, es una cuestión bastante complicada, ¿verdad? O sea, vamos a tratar de hacerlo de la forma más sencilla. Hasta hoy, así como el concepto de derecho mismo, hasta hoy no hay un concepto, un criterio unificado de lo que es la justicia. No hay un concepto que se diga, bueno, armónicamente todo el mundo jurídico está de acuerdo en que esta y solo esta es la concepción de la justicia. No. Tenemos la concepción de la justicia que nos presenta la prensa, tenemos la concepción de la justicia
que nos presenta el vecino, tenemos la concepción en la justicia que damos los jueces, que nos dan los doctrinarios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, es muy difícil tener por sentada una única y exclusiva definición de lo que es justicia. Luego tenemos el concepto de equidad, esta relación entre derecho y economía, que es una cuestión no menor, y que de hecho, en la ciencia jurídica hoy en día se está hablando mucho, no solamente de la injerencia que se da, injerencia en el buen sentido del término, ¿verdad? No como algo negativo. El interrelacionamiento, vamos a decirlo si quieren, entre la ciencia jurídica y la economía, por ejemplo, desde la normativización, ¿verdad? La creación de reglas, de leyes, de decretos que afectan la economía, por ejemplo, facilitando, puede ser, de prácticas jurídicas que pueden obstaculizar o que pueden formalizar o que pueden agilizar la actividad económica, hasta algo que yo últimamente estoy planteando bastante en los cursos, que es la introducción del análisis económico del derecho. No vamos a hablar en este diplomado de análisis económico del derecho, ¿verdad? Pero sí, y esto para que tengan una breve noción, no es otra cosa que la aplicación de la lógica económica al mundo jurídico, ¿verdad? Al mundo del derecho. O sea, hay ciertas reglas, ciertas hipótesis, ciertas formas de pensar que son propias de la economía, que son útiles si se las aplica al momento de resolver algún problema jurídico, ¿verdad? Entonces, eso no tiene nada que ver con estadística, ni fórmula, ni nada. Es simplemente una suerte de aplicación de razonamiento económico a la ciencia jurídica. Después vamos a ver lo relativo a la importancia de la legislación en la convivencia diaria y el ejercicio de la profesión, y la regulación finalmente de la actividad del hombre, reglas técnicas y normas éticas. Bien. A ver. Y comenzamos con esto, ¿verdad? El concepto de derecho. Y como yo le estaba adelantando, el concepto de derecho mismo tiene mucho significado. O como dice ahí, es un término polisémico. Partamos de lo más básico, ¿verdad? ¿De dónde viene la palabra? O sea, si vamos a hablar de la interpretación literal, o del origen literal de esto, proviene, por supuesto, del latín, de un término que es directum, y que se utilizaba para señalar lo que era correcto, lo que era conforme a una norma, lo que era conforme a un mandato, lo que era conforme a lo que se entendía entonces como las leyes romanas, ¿verdad? Leyes existieron, gente, y hablando del módulo de legislación nacional, leyes existieron desde, a ver, Uruk, que es en Mesopotamia, o lo que era la antigua Mesopotamia, la ciudad, en el concepto de tal, más antigua de la historia de la humanidad, ya tenía leyes, ¿verdad? Ya tenía normas de intercambio, de trueque, ya tenía normas de días sagrados en los que se podía hacer algo, no se podía hacer, etcétera, etcétera. Entonces, esta cuestión de la normativización, ¿verdad? De la vida de las personas, existió siempre, existió siempre. Bien, el latín más formal, o por decir de una manera, el técnico, sería, utilizaba la palabra ius. Por eso es que van a ver mucho ius filósofo, ius X. Cada vez que encuentren un término que se encuentre precedido por estas tres letras, por la palabra ius, tienen que entender que hace referencia a un concepto amplio de lo que es
jurídico, ¿verdad? Lo que tiene que ver con el derecho. Y acá, para empezar a recordar lo que es derecho y sobre qué aplica el derecho, porque aunque ustedes no lo crean, la gente que no se encuentra familiarizada con la ciencia jurídica, hay veces que hasta de esto nos olvidamos. ¿Sobre qué recae el mundo del derecho? ¿Sobre qué aplica el mundo del derecho? Y tenemos acá una imagen de lo que es, a ver, lo que me pareció encontrar más acorde en el momento, que es la colisión, el choque, ¿verdad? Entre unos partes de un átomo, ¿verdad? Electrones y neutrones. Luego tenemos aquí un volcán que ha hecho erupción, ¿verdad? Otro hecho de la naturaleza, que es un animal alimentándose de otro. Y después, bueno, otro hecho de la naturaleza que tiene que ver con seres humanos, que es, bueno, cuando uno está enfermo, o una persona está convaleciente, o inclusive que si tiene una enfermedad terminal, etcétera, etcétera. Bueno, estas son situaciones. Situaciones que vemos que inclusive pueden, como en el último caso, tener una escenificación en donde hay un ser humano. Y seguidamente tenemos esto, ¿verdad? Tenemos un asalto. Aquí tenemos un contrato a ser firmado por dos partes. La colisión de dos vehículos que implica, por supuesto, la participación de dos personas. Y aquí que tenemos a un magistrado, a un juez, a punto de dictar sentencia, ¿verdad? Un momento que va a golpear con ese martillito que se llama mallete, va a golpear la mesa dando a conocer con ese signo, ¿verdad? De golpear el mallete que ha resuelto la cuestión, que ha dictado una sentencia. Y acá tenemos entonces los dos conjuntos de situaciones, cuando estamos hablando o tratando de ver sobre qué va a recaer el derecho. En el primer conjunto de situaciones, ¿qué tenemos? Tenemos hechos naturales. En el segundo conjunto de situaciones, tenemos hechos donde hay una clara, o al menos no podemos negar, que exista una clara intervención humana. No hay una intervención humana en la colisión de protones o de neutrones, ¿verdad? Normalmente, a ver, digamos lo que sé yo, en el espacio. No hay intervención humana en la explosión de un volcán, ni en el hecho de que un león haya atrapado a una cebra para comérsela. Y probablemente no haya intervención humana, al menos voluntaria, en que una persona haya caído enferma, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la nota diferenciadora? Y estoy partiendo de lo más básico, en la construcción de este concepto de derecho, ¿verdad? Los primeros pasos, vemos que recae sobre la acción humana. Principalmente recae sobre la acción humana. Y hasta diría que únicamente, bueno, hoy en día me van a decir, bueno, por la inteligencia artificial, profe. Bueno, para la inteligencia artificial habrá que ver el grado de afectación de la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial fue creada, al menos en sus inicios, por un ser humano. Y si tiene autonomía suficiente para decidir por fuera de la acción humana, sí o sí, si se va a regular algo, se va a regular en atención a que puede tener sus efectos sobre las acciones humanas. Por ejemplo, a ver, vamos a regular ChatGPT, creo que está el 4 o el 5, no sé ya qué número irá. Vamos a regular porque queremos evitar que pueda utilizarse el ChatGPT para que los alumnos le encarguen a la máquina que le haga el trabajo práctico para el examen. Bueno, no hay directamente
el objeto principal es regular la actividad de la máquina, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque tiene una correlación con una acción humana. ¿Cuál es la acción humana? Y rendir el examen. ¿Qué es lo que quiere la regla de derecho? Y lo que quiere es que el examen sea hecho por el humano y no por la computadora. Entonces a eso voy. En el caso de el volcán, en el caso del león, etcétera, etcétera, no hay ni directa ni indirectamente una acción humana relacionada. En el caso del ChatGPT, podemos decir que sí, porque podría producir consecuencias sobre la acción humana. Pero siempre, siempre el objeto que va a hacer que merezca la atención del legislador, por decir uno, o del juez, o de quien sea, del derecho, de la ciencia jurídica, es el hecho de que se trata, o de que se va a regular directa o indirectamente, la acción humana. Y es esta acción humana la que puede tener dos manifestaciones, ¿verdad? Puede ser justa o injusta. Y la injusticia va a depender, va a depender de la concepción que se tenga del derecho. Por eso la flechita vuelve otra vez para arriba. La justicia o la injusticia va a depender del concepto de derecho. ¿Por qué? Porque es el derecho el que va a establecer si algo es justo o es injusto, si algo es bueno o es malo, si tiene una valoración positiva o es lo que se llama un disvalor o una valoración negativa. ¿Esto por qué? Porque, como dice ahí, algo solo puede juzgarse como conforme o contrario a derecho en cuanto se refiera a la voluntad de un sujeto o se considere como expresión de ella. ¿Qué significa esto último que dice que se considere como expresión de ella? Y resulta que hay varias formas de manifestarse en derecho. O sea, la más sencilla es, por ejemplo, se le pregunta a alguien algo en una declaración testifical y dice sí o no. Perfecto, ya está. Positiva, negativa, de forma expresa. Pero también el derecho otorga un significado al silencio de la parte. Por ejemplo, en lo que me compete a mí como miembro del tribunal, nosotros lo que hacemos básicamente en el Tribunal de Cuentas es resolver todos los juicios que hay entre la gente y el Estado. O sea, cada vez que alguien le va a demandar, le va a requerir, le va a reclamar algo al Estado paraguayo, viene y lo plantea acá, ¿no? A los juzgados civiles, penales, etcétera, etcétera. Cuando dice, me violaron el derecho a la defensa en un sumario administrativo, en la justicia electoral, viene acá. Cuando dice, me echaron de mi trabajo y yo tenía estabilidad, claro, siempre que el trabajo sea en el sector público, si es el sector privado, irá al fuero laboral, ¿verdad? Si estaba en una oficina pública, lo echaron injustamente, viene acá. Me cobraron de más estos impuestos. Yo no tenía que pagar o no tenía que pagar este monto. Viene acá. Quería importar algo y aduanas me pide ahora esto, etc. Viene acá. Todo lo que sea, lo que implique, por un lado, la existencia de un administrado y por el otro lado, una administración pública, se resuelve. Y una cuestión muy característica del derecho y de la expresión de la voluntad jurídica en este fuero es lo que se denomina el silencio de la administración. Y el artículo 40 de la Constitución nos dice que todos tenemos derecho a pedirle algo al Estado, ¿verdad? A las autoridades en general. Y que por supuesto tenemos derecho a una respuesta. Pero puede darse el caso, por diversa casuística, puede darse el caso que la administración o que el Estado no responda, o porque no quiere, o porque no puede, qué sé yo. De repente, a la Secretaría de Emergencia Nacional se presenta una cantidad gigantesca de peticiones de ayuda por, ahora que está lloviendo tanto,
por inundaciones en determinadas zonas. Bueno, y hay veces que se pide por nota, por favor envíen chapa, lo que sea, o ayuden, bueno, y no hay respuesta, ¿verdad? No hay respuesta. Y se reclama por escrito y no hay respuesta. Debiendo haberla. Entonces, ahí, ¿qué es lo que dice la Constitución? Que si dentro del plazo establecido, que esto se establece mediante normativa, la administración pública no responde, entonces se va a entender por denegada la petición. ¿Qué significa esto? Vamos a entender que el Estado nos dijo no. ¿Y esto qué relevancia tiene con lo que estamos hablando? Tiene relevancia en el sentido de que es un ejemplo por excelencia de la consecuencia jurídica, la consecuencia que tiene para el derecho el silencio, o que puede tener el silencio. ¿Okay? En este caso, si el Estado no responde a algo que le pedimos, la propia Constitución dice, señor ciudadano, usted entienda que el Estado, al no responderle, le dijo que no. Entonces ahí por eso tenemos una expresión de ella, está en rojo, que puede ser positiva o negativa, expresa o tácita. Y en el caso que le estoy hablando, el artículo 40 de la Constitución, es la denegatoria tácita. O sea, implícitamente el Estado nos está diciendo que no. Otra forma en que hay una consecuencia jurídica del silencio es, por ejemplo, en uno proceso civil, cuando a alguien lo citan para que niegue o reconozca alguna circunstancia. Entonces, la parte, su contraparte, ¿verdad? Le dice, en una parte del proceso, le dice, bueno, es cierto que usted se fue y chocó contra otra persona, con su vehículo fue y chocó contra el vehículo de otra persona, y uno se calla. Bueno, en ese caso, la ley procesal, en ese caso, va a entender que la respuesta fue positiva. O sea, puede ser positiva o negativa de forma expresa o tácita. Y me van a decir, ¿y cómo nos damos cuenta cuando es positiva o negativa, expresa o tácita? Siempre porque hay una norma que le da esa consecuencia. Siempre hay una norma que le da esa consecuencia. En el caso de la administración pública, la norma es de rango constitucional. En el caso de los juicios civiles, en este tema del choque entre dos vehículos, la norma que le da esa consecuencia es legal, infraconstitucional. Está debajo de la Constitución y dice, esta es una ley que dice que va a tener esa consecuencia. Y acorde a ese ordenamiento es que podemos decir que una acción humana es justa o injusta. O sea, necesitamos algo para poder comparar, ¿verdad? Necesitamos algo para poder decir, sí, esto está bien, está acorde a derecho, o esto no está acorde a derecho. Lo que ha hecho esta persona está en concordancia con la regla jurídica o no, es una violación. Estafar es una regla contraria a derecho, es un comportamiento, una acción humana injusta. Una acción humana justa es que los hijos se encarguen de mantener a los padres si es que estos no pueden. Es justa, ¿por qué? Porque está en la Constitución como una obligación. Entonces, una persona que lo haga va a estar realizando un acto justo, ¿verdad? Bien. Para construir esta idea, que como les dije en un comienzo, el concepto mismo de derecho es polisémico, tiene demasiado significado, mucho significado, vamos a tomar en cuenta tres manifestaciones del derecho. Lo que se llama el derecho objetivo, ¿verdad? Que es el derecho como norma, el derecho como legislación, el derecho como regla, el derecho como ley. Y hablando de norma no me refiero solamente a una ley, ¿verdad? Me refiero a disposición constitucional, ley, decreto, reglamento, resolución, ordenanza, lo que fuera. O sea, una regla de derecho contemplada en un instrumento que dice esto es obligatorio para todos. Ahí está el derecho como norma, ¿verdad? Luego está el derecho subjetivo, que es de cumplimiento o de ejercicio voluntario, el
el ejercicio del derecho más bien, no el derecho mismo, sino el ejercicio del derecho que nos reconoce la Constitución, la ley, los decretos, reglamentos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos a esta relación entre derecho y coacción. Y se van a dar cuenta cuando empecemos finalmente, cuando lleguemos a armar el concepto, cuál es la relación entre estos elementos y por qué lo elegí, ¿verdad? Bien, el primero, el derecho como norma, dice, el derecho supone que existe una correlación, voy a poner acá al costadito, porque no me... Una correlación entre varios individuos. Existe una correlación entre varios individuos, o sea, un relacionamiento entre personas. El derecho parte de esa base, de esa premisa, ¿verdad? Que todos estamos, a ver, vivimos en sociedad, vivimos en un barrio, vivimos qué sé yo, en una ciudad, en un país. Bueno, no somos seres que estamos aislados en el mundo, ¿verdad? Tenemos vecindario, barrio, país, nación, etc. No existe atribución de valor jurídico al modo de comportarse de alguien que no implique referencia a un modo de portarse ajeno. ¿Esto qué significa en otras palabras? Que todo lo que nosotros hacemos puede tener una consecuencia en otras personas. Un ejemplo, por más que yo viva solo en mi casa, el hecho de que me levante, no sé, un lunes, un día como hoy, día, qué lindo día para hacer un asado. Y me levanto un lunes a las 10 de la mañana y prendo la parrilla, ¿verdad? Y agarra todo el humo al vecino, más el olor del asado que se está haciendo. Hace poco hubo un caso, para que se fijen que el ejemplo que estoy dando ni siquiera es traído de los pelos. Hubo un caso de un reclamo que se presentó de parte de una vecina en contra de otra por el olor del asado. A ver, no me interioricé bien en cómo era el caso, pero según al menos lo que trascendió en las redes sociales, y creo que en parte de la prensa también, una vecina se levantaba y le torturaba a la otra con el olor del asado, por lo visto ponía, qué sé yo, alguna carne aromatizada, algo así, o simplemente oler que alguien esté haciendo asado todo el rato, a la vecina le molestaba. Entonces presentó una denuncia, una queja en contra de la vecina porque le molestaba el olor del asado. Bueno, fíjense, algo tan sencillo como eso, tirar un pedazo de carne a la parrilla, a las brasas, genera consecuencias sobre otras personas, ¿verdad? Más otra vez, si ese asado va acompañado de un equipo de sonido con todas las lucecitas y qué sé yo, la música a todo volumen, y decimos, no, pues yo estoy en mi casa, yo estoy dentro de mi propiedad, eso es algo muy humano, por no decir muy paraguayo. Estoy dentro de mi propiedad, acá yo no le hago nada a nadie, yo puedo hacer lo que quiera dentro de mi propiedad. Sí, no, sí, no. Desde el momento en que lo que yo hago dentro de mi propiedad tiene consecuencias sobre los demás, bueno, hay límites. Hay límites. ¿Por qué? Por esto. Porque para el derecho como norma, no existe atribución de valor jurídico al modo de comportarse de alguien que no implique referencia a un modo de comportarse ajeno. Si algo se va a regular, es porque afecta la correlación con otras personas. Si se va a regular el horario en que puede hacerse asado en la casa, es porque puede afectar el correlacionamiento con los vecinos. Ojalá que nunca se haga, ¿verdad? Lo único que falta es que no pongan horario para hacer asado, pero bueno, es para explicar el ejemplo. Es la realización práctica del derecho. Solo donde exista una pluralidad de individuos cuyas acciones se encuentran o coincidan en un medio común, puede tener la aplicación de cualquier criterio jurídico. Obvio,
Imagínense al famoso dibujito de, está la isla, la palmera y un hombre, un náufrago sentado ahí en la isla, ¿verdad? O sea, ¿qué va a regular? Si no hay manifestación de su conducta sobre los demás. ¿Por qué? Porque no hay demás. Él está solo. Un hombre solo en una isla no necesita regular nada. Que haya otro hombre más en la isla probablemente sí implique la necesidad de regulación. ¿Por qué? Porque el comportamiento de uno puede afectar al otro. Qué sé yo, bueno, los cocos de esta parte de la isla son tuyos y los de esta parte de la isla son míos. ¿Por qué hay que regular así? Y porque a lo mejor uno es más glotón que el otro y se liquida todos los cocos, ¿verdad? Entonces, se necesita regular cuando nuestro comportamiento pueda afectar el correlacionamiento de nuestros medios. ¿Qué sucede entonces? ¿Qué necesidad surge? De una coordinación ética y objetiva de las exigencias y de las obligaciones que corresponden a los varios individuos. Y de nuevo, y acá me adelanté, ¿en qué consiste esa coordinación o cómo se lleva adelante esa coordinación? Por medio de las normas. Por medio de las normas, pueden llamarle leyes, disposiciones constitucionales, decreto, reglamento, lo que fuera. Algo que tenga mandato imperativo. O sea, que establezca una orden de dar, hacer o no hacer. Y ustedes van a decir, ¿cómo debe no hacer, profe? Claro, el derecho contempla tres tipos, y acá me estoy adelantando un poco a lo que vamos a ver más adelante, el contenido de las normas jurídicas, que tienen este tipo de objetos, que son los básicos para regular esta correlación en sociedad. O que hagas algo, o que no hagas algo, o que des algo. Y me van a decir, ¿y que no des algo? Y bueno, eso es equivalente a que no hagas algo. Entonces, obligaciones de dar, hacer o no hacer. O sea, entregar algo, ¿verdad? O no hacerlo. Hacer alguna actividad o dejar de hacer alguna actividad. Me van a decir, obligación de dejar de hacer, ¿qué puede ser? Y, por ejemplo, ahora que está lloviendo, me viene a la memoria una de las reglas de derecho más inútiles que se ha creado en la ciudad de Asunción. Yo no sé si todos son de Asunción o hay gente del interior, pero bueno, a la gente del interior le cuento que acá hemos tenido nosotros en un momento un concejal que en la cúspide de su mandato propuso que se aplique una multa de 500.000 guaraníes a la gente que al pasar con su vehículo moje un charco, pase por un charco y le moje a gente que estaba esperando mucho. Y bueno, a ver, partiendo del punto de vista teleológico, que significa desde la intención que tiene la norma, fabuloso. Ahora, uno no tiene que quedarse en esa lectura, ¿verdad? Ese tipo de normas, o ese tipo de producción normativa, es lo que se denomina populismo. ¿Por qué? Porque es algo que suena bien, pero que es inaplicable. Y me van a decir, ¿pero por qué es inaplicable? ¿Se puede multar? Claro, pero ¿qué significa? Va a tener que poner eh, un zorro, un policía de tránsito, en cada lugar que tenga una parada de ómnibus, para ver si hay un charco enfrente y si alguien lo moja. ¿Por qué? Porque si no, ¿cómo va a probar que el vehículo se mojó? Segundo, el policía de tránsito tiene que, en un momento de lluvia, y trabajando bajo la lluvia, tiene que tener la actitud suficiente para anotar la chapa, verla, si es que no la vio, o en todo caso, seguirle bajo la lluvia al vehículo que le mojó a una persona para poder hacerle la multa, ¿verdad? Pararlo y hacerle la multa. Y tercero, que es sumamente impráctico porque decimos, si vamos a estar pagándole a una cantidad, imagínense la cantidad de policía de tránsito que necesitamos para eso. ¿No sería mejor agarrar y gastar ese dinero en vez de gastarlo en miles de policías de tránsito,
gastarlo en hacer algún alcantarillado para que no se junte el agua y si pasan los autos que no le mueran a nadie. Entonces, ese es un ejemplo de una norma que es una normativización que es absolutamente inútil. Y es lo que se denomina como populismo, ¿verdad? Bien, pero, como les digo, hay distintos tipos de normas que lo que quieren hacer, en este caso, como estamos diciendo, lo que queremos es una coordinación ética y objetiva de el comportamiento de los individuos. Queremos que la gente no le moje con su auto a lo que están pasando. Queremos aplicar una regla de derecho que mejore la convivencia de la sociedad asuncena en días de lluvia. Bueno, planteamos una norma. Que la norma sea aplicable o no, ya es otra cosa. Que sea una ridiculez o no, ya es otra cosa. O que de repente pudiera ser eficiente o más eficiente, como les decía, gastar ese dinero en evitar que se forme el charco, bueno, ya es otra cosa. Pero lo que busca la norma, entonces, el derecho como norma, es regular esa correlación. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, por lo general, tiene una manifestación sobre los demás. ¿Ok? Luego tenemos el segundo aspecto, que es el derecho objetivo. El derecho subjetivo, perdón. El primero, el derecho como norma, es el derecho objetivo. El derecho subjetivo concede una facultad jurídica o esfera de acción que nos ofrece infaliblemente el carácter de que todo lo que hay en ella hay comprendido, hay hacer o no hacer, no puede ser impedido por ningún otro sujeto. Si tenemos un derecho que nos habilita a caminar por la calle, ¿ok? No puede ser evitado por nadie, salvo que se encuentre amparado por una regla de derecho. O sea, y acá viene el ejemplo que siempre utilizo. Tengo derecho a circular libremente. La Constitución me reconoce derecho a circular libre por todo el territorio nacional. ¿Eso significa que me pueda meter en las calles por la calle que yo quiera y andar en el sentido que yo quiera? No. Porque en ese caso yo podría ir inclusive por las calles de contramano. A ver, me voy a ir por América López, primero por la derecha, después por la izquierda, después por la derecha, después por la izquierda. No, las calles tienen un sentido. ¿Por qué? Porque hay otra regla de derecho basada en el bien común que nos impide ejercer ese derecho subjetivo. Cuando hablamos de derecho subjetivo, hablamos, gente, de el ejercicio del derecho por parte de todos y cada uno de nosotros. ¿Ok? Tenemos derecho a caminar, tenemos derecho a tener un nombre, tenemos derecho a la libertad, etcétera, etcétera. Ejemplo. Ahí tenemos el ejemplo de hacer y el ejemplo de no hacer. Un derecho a no hacer. ¿Y qué derecho tenemos a no hacer algo? El derecho a no declarar contra mí mismo y nadie puede obligar. Y esto, de repente, a lo mejor a alguno le va a parecer una obviedad, pero para la gente que no sepa, anteriormente, en el régimen absolutista o inclusive, a ver, un tiempo en la concentración, en el totalitarismo, en el absolutismo, mejor dicho, uno podía ir preso por cualquier motivo, por el motivo que fuere, y bueno, bajo tortura se lo obligaba a uno a reconocer, ¿verdad? Y aunque ese reconocimiento implicara condenarse, siendo uno inocente. Entonces, el derecho a no declarar contra mí mismo significa que yo tengo el derecho de, si me llevan preso, la policía no me esté diciendo, reconocer que vos le pegaste a fulano, o reconocer que vos le robaste a fulano, y ahí te vamos a soltar. No, ¿por qué? Porque implica una declaración en contra de mis intereses, aparte de una falta a la verdad, y no puede obligarse. ¿Ok? Entonces el derecho subjetivo es el ejercicio de ese derecho objetivo que estábamos hablando. Y luego tenemos la tercera manifestación del derecho, que es el derecho y la coacción.
y que es precisamente una de las notas fundamentales, vamos a ver, de lo que tiene que ver. Recordemos siempre, estamos hablando de legislación nacional, tenemos que entender lo que es la legislación y por qué sea la legislación y la implicancia de esta relación entre derecho y legislación. La posibilidad jurídica siempre está acompañada, la posibilidad jurídica siempre está acompañada, generalmente de la norma, de una exigencia de comportarse de una forma. Si tal correspondencia en el recíproco modo de portarse establecida por el derecho no es observada, o sea, no se cumple esa forma de comportarse que prescribe la norma, quien la infringe se expone por eso mismo a ser impedido en su transgresión. ¿Cómo? Mediante lo que se denomina coacción jurídica. Y esta es una nota fundamental. ¿Qué es la coacción jurídica? Es la posibilidad de constreñir, o sea, de obligar, de forzar a alguien a la observancia del derecho. Esto es un elemento integrante y característico del derecho mismo. Y lo vamos a ver, lo vamos a entender mejor cuando lo comparemos con otros tipos de normas. Y acá tenemos. Evidentemente en esta imagen tenemos a una persona que está siendo detenida. ¿Por quién? ¿Por el vecino? No. ¿Por su profesora? No. ¿Por su señora? No. Por las fuerzas del orden, ¿verdad? Por eso es que me adelanto a decirle que el Estado es el que tiene lo que se conoce como monopolio de la violencia. Esto es un acto de violencia. Pero no lo digo en el sentido de criticar, de que no lo pueden llevar preso. Claro que lo pueden llevar preso. Si alguien cometió una infracción, una regla de derecho, lo pueden. Es un acto de violencia, ¿por qué? Porque es un acto que se realiza en contra de la voluntad de la persona. O me van a decir que alguien quiere ir demorado o detenido a una comisaría y enfrentar un proceso penal. No, por supuesto que no. Entonces, esto es un acto de violencia, pero es lo que se denomina una violencia legitimada. ¿Legitimada por qué? Por una norma. ¿Y por qué por una norma? Porque es esta coacción jurídica mediante una norma la que permite obligar a observar el derecho. ¿Okay? Es la ley la que de por sí tiene la fuerza para obligarnos a hacer lo que inclusive no queremos. Bien. Y acá tenemos otro ejemplo, que es menos policial, si quieres. Ya tenemos algo que evidentemente representa un desalojo, ¿verdad? Ese señor con kepi, con la camisa negra o azul, evidentemente un oficial de justicia, que está viendo cómo se cumple un mandato, el cual aparentemente está en el piso de ahí abajo hacia la derecha, ¿verdad? Donde se le notificó a estas personas que tenían que desalojar esa casa. O sea, saquen todas sus cosas, lleven todas sus cosas, porque hay una orden emanada de un juez en cumplimiento de una regla de derecho que dice que ustedes, por no haber pagado tantos meses de alquiler, tienen que salir de la casa. Entonces acá tenemos dos ejemplos claritos, de lo que es la coacción, el ejercicio de la coacción del derecho. ¿Ok? Es obligar a las personas a hacer cosas que no quieren. Evidentemente, esos tipos que están ahí no se quieren mudar y por la cara se nota que el señor que está siendo detenido no está con mucha ganas de ir a la comisaría, ¿verdad? O sea, lo están llevando a la fuerza. ¿Por qué? Porque el derecho, por medio de la norma, otorga esa fuerza. ¿Ok? Y entonces acá tenemos, uniendo esos tres aspectos del derecho como norma, el derecho subjetivo y el derecho y coacción, podemos ensayar una conceptualización de lo que es el derecho. Y vemos, el derecho es un sistema u orden normativo
¿verdad? Orden en el sentido de un conjunto de reglas, un conjunto de disposiciones legales e institucional que regula la conducta externa de las personas, inspirado en los postulados de justicia y certeza jurídica, que regula la convivencia social y permite resolver los conflictos de relevancia jurídica, pudiendo imponerse coactivamente. ¿Ven? Aquí tenemos entonces lo que estábamos hablando hasta acá de, de estas tres situaciones, cómo se manifiestan y cómo integran el concepto que podamos armar del derecho. Un orden normativo significa un conjunto de disposiciones regulatorias, de varias formas. Puede ser conjunto normativo, se refiere a derecho constitucional, o sea, a las disposiciones de la Constitución, a las disposiciones de la ley, a las disposiciones de los decretos, reglamentos, resoluciones, todo. Orden normativo significa todo lo que haya sido escrito con una finalidad de normativizar. E institucional, esto es no menor en el concepto. ¿Por qué? Porque el derecho para ser ejecutado, para que ese punto rojito de la imposición coactiva se haga realidad, necesita instituciones que la hagan realidad a la coacción. Si no, es letra muerta. Por eso es fundamental que ustedes se den cuenta cuando ven, en el caso que estaba mencionando de este señor concejal, bueno, ahora puedo decir inclusive el nombre, porque ya no es ni político, Hugo Ramírez, que había propuesto y conseguido que se aprobara esta ordenanza, ¿implica un orden normativo la ordenanza? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque establece un mandato institucional y no, amigo. ¿Por qué no? Y porque no vas a tener un policía de tránsito que te pueda cumplir. Entonces, ¿qué pasa con esa imposición coactiva que integra el concepto de derecho? Y no existe. Se desaparece. Desaparece. Entonces, ahí es donde tenemos una regla de derecho total y absolutamente inútil. No sirve para nada. Entonces, orden normativo e institucional. O sea, órganos encargados del cumplimiento de esa norma, que regula la conducta externa de las personas. Y me van a decir, bueno, pero y lo que uno piensa, y hasta ahora el pensamiento, por ejemplo, no está castigado. Solo la voluntad exteriorizada. Hay una frase en latín que utilizaban los romanos, que decía voluntas in mente retentas, voluntas nulas. O sea, la voluntad de hacer algo retenida en la mente, quiero agarrar y tener un rifle acá y disparar en contra del edificio que tengo allá del otro lado. Perfecto. Lo tengo en la cabeza y nadie más sabe eso. Solo yo y mi cerebro, por decirlo de una manera. ¿Hago una exteriorización de esa voluntad? No. Es una voluntad retenida en la mente. Entonces, no es voluntad, decían los romanos. Si no demostraste que hayas querido hacerlo, si no desplegaste un acto, aunque sea preparatorio, ir a comprar el rifle, por poner un ejemplo. Entonces no es una voluntad, ¿ok? Es solo un pensamiento. Y el pensamiento, hasta ahora, al menos, el pensamiento no está castigado, ¿verdad? No es punible, no puede ser objeto de regulación jurídica. Bien, entonces, regula la conducta externa de las personas, o sea, lo que se haya manifestado. Y acá, cuando hablamos de conducta externa, volvemos a esto que les decía acá, al final. Expresión de la voluntad, positiva, negativa, expresa o tácita. ¿Ven? Lo que se considere una expresión de la voluntad. Por eso es importante tener en cuenta estos aspectos súper básicos del derecho, porque muchas veces, de repente tenemos gente que está trabajando
A lo mejor gente que está en la facultad o gente que ya terminó la facultad y está trabajando como asesor en una institución pública o algo así, y va a sentarse a proponerle al jefe, bueno, jefe, vamos a preparar una resolución para regular esta cuestión. Bueno, chicos, tengan en mente esto, tengan en mente esto. La regla de derecho, ¿verdad? Tiene que corresponderse con esta conceptualización que es el objeto y fin mismo del derecho, ¿verdad? Que es integrar un orden normativo e institucional significa que la regla, la legislación que vayan a proponer tiene que estar en armonía con el orden normativo, tiene que tener instituciones no solamente que la dicten, sino que puedan hacer posible su ejecución, que lo que van a regular es conducta exteriorizada o voluntad exteriorizada de las personas, y siguiendo esta definición o esta finalidad, ¿verdad? Inspirada en postulados de justicia y certeza jurídica. ¿Para regular qué cosa? La convivencia social. Y me van a decir, los profes se entienden y esto que, para que todos nos llevemos bien y la convivencia. Y de repente hay que recordarlo. De repente no es malo recordarlo. ¿Por qué? Porque algo muy característico de los últimos tiempos es la legislación for export. O sea, emitimos reglas, tenemos una hiperinflación regulatoria, tenemos demasiadas reglas de derecho, regulando demasiadas cosas y que son inútiles en muchos casos. Y lo que tenemos que hacer es optimizar la legislación y legislar solamente cosas que vayan a regular la convivencia social de forma eficiente. O sea, no crear reglas de derecho al santo cohete, ¿verdad? No quitar normas porque sí. Por ejemplo, en el caso de esta ordenanza del señor Ramírez. Esto es sacar una ordenanza, porque estoy hablando ni siquiera de algo nuevo. A ver, es cuando este señor era, creo que fue diputado y antes de ser diputado, que ahora no lo eligieron más, antes de ser diputado era concejal, imagínense de cuántos años atrás. Pero es el ejemplo que siempre utilizo en las clases de constitucional para decirle, para mostrarle a los chicos de lo que es una reglamentación absolutamente inútil, ¿verdad? No cumple la finalidad institucional, eh, no cumple la regulación de convivencia social de forma efectiva y tampoco cumple la condición de coacción, de imposición coactiva. Entonces, es una linda expresión de deseo, pero que no se encuentra adaptada o en armonía con este concepto de derecho que estamos construyendo entre todos. Bien. Y ahora pasamos, en esta construcción de derecho, pues estábamos viendo que, para la definición, lo que, lo que posibilita, lo que posibilita la regencia del derecho como norma son precisamente las normas. Entonces vamos a ver en esta construcción de normas, primero que nada, qué son y cómo operan, y qué tipo de normas, tenemos. Las normas jurídicas son partículas elementales del ordenamiento jurídico. Son algo así como los átomos del ordenamiento. ¿Ok? Y hay varios tipos. Vamos a ir viendo cuáles. El concepto de norma jurídica es un concepto clave en la teoría general del derecho e involucra nociones como la de derecho, validez, derecho subjetivo o justicia. Quien quiera entender el derecho tiene que tener clara la noción, el lenguaje, la estructura y la función que poseen las normas jurídicas. Y vamos a conceptualizar lo que es una norma jurídica. Decimos que es una regla de conducta. Regla de conducta. Dictada o promulgada por un poder legítimo, hasta acá ya estoy dando un montón de características, por un poder legítimo para regular la conducta humana
por medio de una prescripción, autorización o prohibición. Presupone que su incumplimiento genera una sanción coercitiva, o sea, genera un castigo. El castigo puede ser que se imponga su cumplimiento, o el castigo puede ser, aparte que que se imponga el cumplimiento, puede ser una sanción, una multa, por ejemplo, una pena. ¿Ok? Bien, entonces tenemos acá mucha similitud entre lo que es norma y lo que es derecho. Pero recuerden que la norma integra el derecho, es parte del derecho. El derecho no solamente son leyes, el derecho son principios, el derecho son usos y costumbres cuando la ley lo habilite, el derecho es jurisprudencia, el derecho es teoría, la doctrina, eso conforma el derecho. Una de las cosas que integra el derecho, como concepto amplio, ¿verdad? Las instituciones también, como concepto amplio, una de las cosas que integra son las normas jurídicas. Pero tiene relevancia, ¿por qué? Porque la norma jurídica, al ser la parte fundamental o partícula elemental, como dice ahí, en esa partícula está todo. Está el mandato y está la consecuencia si no se cumple el mandato. Bien. Entonces, regla de conducta nos dice cómo tenemos que comportarnos positiva o negativamente, o sea, que hagamos algo o que dejemos de hacer o que nos abstengamos de hacer algo, promulgada por un poder legítimo, por un poder legítimo. Y esto es una cuestión que es sumamente importante. ¿Por qué? Porque de repente se pasa por alto esto de forma sutil. Un ejemplo muy vago para que entienda la gente que no fue a la Facultad de Derecho, que estudió otra cosa, o que se dedica a otra cosa, es que un ejemplo muy básico es, bueno, que yo siendo magistrado judicial, dicto una ley. Ahí hay un ejemplo catastróficamente claro de que esa regla de conducta dictada o promulgada por un poder carece de legitimidad. ¿Por qué? Y porque el único que puede crear leyes es el Congreso, no un miembro de un tribunal. Yo no puedo hacer una ley. ¿Ok? Entonces, poder legítimo. Pero hay otras circunstancias que suceden en el día a día en donde hay reglas de derecho o reglas de conducta realizadas por quien no tiene el poder para hacerlo. Por ejemplo, ahora va a llegar la época, llegan las vacaciones de invierno de los chicos y llega la época de, como todos los años, de la Expo. Bueno, resulta que todos los comerciantes que se ubican al costado, en la entrada, digamos, a los costados de la ruta, ese espacio, la entrada de la Expo, es un espacio bajo control municipal, ¿verdad? Y sucede que esas personas, para poder ubicarse ahí, le pagan a la municipalidad un monto X en concepto de instalación de las mesas para venta de sus mercaderías. Los juguetitos, la comida, los miteros, lo que sea. Y lo que sucede es que viene la municipalidad de Mariano Roque Alonso, en un caso ya un tiempo atrás, y les exige en concepto de impuesto, les exige un nuevo pago. Y le dice, bueno, ustedes ya me pagan esto para instalarse, pero ahora este es un hecho generador nuevo
por el ejercicio del comercio. Pues, pero rato, te estamos pagando para vender la mercadería y eso no es ejercicio del comercio. Sí, pero esto, mal. Desde el punto de vista jurídico, los impuestos solamente pueden ser creados por ley. ¿Ok? No pueden ser creados por el intendente, por el gobernador, ni el presidente puede crear impuestos. Solamente el Congreso. Me van a decir, ¿el presidente de la Corte? Tampoco. Ninguno de los presidentes. Solo el Congreso mediante un trámite previsto expresamente para la creación de ley. Entonces, lo que hizo este intendente es crear, hizo una doble falta. Estaba cobrando 2 veces o le exigía 2 veces por la misma cuestión, ¿verdad? Que era la venta de sus mercaderías. Y aparte, utilizaba una figura, un puesto, ¿verdad? Que él no tenía un poder legítimo para poder exigir impuestos, o para poder crearlos, mejor dicho, porque solamente el Congreso tenía atribución. Y ese es uno de los casos en que vemos en el día a día en que se dan situaciones en que gente que no tiene atribución para pedirnos que nos comportemos de una forma, lo hace. Entonces, por eso es importante determinar o saber o estar consciente de que la norma jurídica es una regla de conducta, el objeto es la conducta, pero la primera característica es la legitimación de origen de esa regla, ¿verdad? O sea, ¿de dónde sale la persona que la dio o que la estableció? ¿Tiene poder para hacerlo? ¿Sí o no? Bueno, en eso radica el poder legítimo para regular esa conducta humana. ¿Por medio de qué? De una prescripción, que es una orden, una autorización o una prohibición. Y que presupone en cumplimiento una consecuencia. Me sale gente levantando la mano. A ver. Paula y más otro levantado la mano. No sé si alguien está. Rubén Hola, Valiente. profe. Sí, Hola, profe, ¿qué tal? hablamos a Haciéndote, Rubén, no, a él levantó la mano. sí, ok, ok. Haciéndote caso nomás a lo que vos estabas diciendo hoy, Sí, ¿verdad? De que hagamos tipo una charla, un conversatorio. Y teniendo en cuenta los eventos ocurridos en estos últimos días, viste que la Fiscalía, por ejemplo, presentó una inconstitucionalidad sobre el tema de Katia González, ¿verdad? Y el poder legislativo es el que tiene la capacidad de decidir o no sobre ese tema. O sea, es como que invade al poder legislativo la fiscalía con esa presentación o cómo sería el hecho de haber presentado o que estén buscando como una inconstitucionalidad durante lo que se decidió en el Senado. bien, Rubén. Para responder eso hay que hacer una suerte de ubicación en qué ámbito del derecho estamos hablando. Lo que vos estás mencionando es una circunstancia que, como todos sabemos, el Poder Legislativo dictó un acto por medio del cual le quitó el cargo a una senadora. La persona, hay una precisión que hay que hacer, por eso hago esta aclaración previa. La persona que pidió que se controle la constitucionalidad de ese acto no es la fiscalía, fue Katia. La persona afectada fue la que le pidió a la Corte que revise si ese acto fue constitucional o no. Dentro del proceso de revisión, porque es una suerte, y sí, básicamente es luego una acción, igual que una acción autónoma, es un juicio que se hace ante la Corte, ¿verdad? Dentro de ese juicio, para ver si fue constitucional o no la destitución de Katia, una parte del proceso establece que se tiene que ir a la fiscalía para que la fiscalía dictamine respecto a la constitucionalidad o no de ese acto del Poder Legislativo.
El hecho de que dictamine tiene una significancia importante y sobre todo es importante aclararlo porque el dictamen, por regla general, eh, el dictamen no es vinculante. ¿Qué significa? El Poder Judicial, dentro del proceso que se inició por pedido de Katia, lo que hizo fue enviarla a la Fiscalía para que, en otras palabras, le diga, ¿vos qué opinás? ¿Qué opinás sobre este tema? Y la Fiscalía respondió que opina o dictamina que la destitución fue inconstitucional. Por el motivo que fue, realmente no leí el dictamen, pero la consecuencia, innegablemente, sea cual sea el contenido del dictamen, es esa, es una opinión de la Fiscalía. Es una El hecho de que recomendación, sería, doctor, ¿verdad? ¿Cómo? Sería una recomendación. Los dictámenes, como usted manifestó, no son vinculantes, son solamente recomendaciones de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Nacional, pero es solamente una recomendación y que no son vinculantes. Claro, es un parecer. Es un parecer. El dictamen, por lo general, es un parecer. El dictamen puede concluir, a un paréntesis por lo que estaba señalando muy bien Luisa, el dictamen dentro de la administración pública puede terminar con una recomendación o puede terminar el dictamen diciendo, a mí me parece que es esto, y sin recomendar nada. ¿Ok? Puede terminar opinando nomás algo o puede terminar con la opinión y recomendación. En el caso de la Fiscalía no recomienda que se le restituya. La Fiscalía opina respecto a la constitucionalidad o no, perdón, de la actuación. ¿Y qué es lo que va a suceder ahí? El hecho de que haya opinado que fue inconstitucional no implica una injerencia en el poder legislativo. ¿Por qué? Primero y nada porque es una opinión. Y segundo, porque quien tiene la decisión final de hacer lugar o no a la acción de Katia es la Corte. Jurídicamente, la que va a dictar la sentencia es la Corte, no la Fiscalía. La Fiscalía es una suerte de, a ver, no voy a decir invitado de piedra, ¿verdad? Pero sí es como alguien que está, decime un poco tu parecer sobre este tema. Básicamente eso es lo que hace el proceso de control de constitucionalidad en el sistema que tenemos nosotros en Paraguay. Entonces, la Fiscalía dijo, sí, es inconstitucional, opino que es, devuelve a la Corte y la Corte resolverá en consecuencia, puede hacer lugar a la opinión, puede coincidir con la opinión de la Fiscalía o puede no hacerlo. Y de ahí hay que ver otra vez si una vez que la Corte resuelva si corresponde o no hacer lugar a la inconstitucionalidad, ¿qué hace el Poder Legislativo? Porque por un lado tenemos lo que es el aspecto netamente jurídico y por otro lado estábamos viendo la posibilidad de coercitivamente hacer cumplir lo que resuelve. Y la Corte no tiene posibilidad de hacer cumplir coercitivamente en la sala constitucional al menos, sus decisiones. Lo que hace es declarar que algo es inconstitucional o no. Y ahí veremos cómo se resuelve la cuestión. Hasta ahora no hubo antecedentes que se haya resuelto a favor de la petición de personas que fueron destituidas, ¿verdad? Si llega a suceder, va a ser la primera vez y va a implicar un sano planteamiento de la cuestión para ver, bueno, qué salida le dan, ¿verdad? No solamente en el Poder Judicial, sino en el Congreso. Pero, de cualquier manera, el tema, retomando acá, es el poder para dictar la norma de derecho. Una sentencia es una norma de derecho. La Corte Suprema de Justicia tiene atribuciones para dictar esa norma de derecho, diciendo que es inconstitucional o no, sí tiene. ¿Qué va a resolver? No sabemos. No sé, Rubén, si respondió o no a la pregunta. Sí, profe, y también con respecto a cómo la prensa también en tergiversa ¿cómo era? Las opiniones, ¿verdad?
porque tipo son tres poderes de Estado de diferentes, o sea, hay que ver que la Corte está por un lado, que tiene su presidente, que el Congreso tiene su presidente, y así, ¿verdad? Y vino más que le atacaron mucho al presidente de la República la vez pasada, y tratando de sacarle alguna equivocación en su comentario. Y No. el presidente diplomáticamente le dijo que no, que ellos tienen su propio presidente y que de ellos depende qué decisión tomar. Así mismo. Bueno, cada vez más, y esto se lo digo a los chicos en la clase constitucional, cada vez más cuidado. Esto me lo enseñó un profesor español que fue una frase que él dijo una vez en un curso que hice. Y decía, hay que tener mucho cuidado en no confundir lo que es opinión pública con opinión publicada. No confundir lo que es opinión pública con opinión publicada. La opinión publicada, ¿qué es? Es la línea editorial de los medios de comunicación. Y los medios de comunicación, como ustedes saben, o deben saber, son empresas como cualquier otra. Editorial AZ es una sociedad. No recuerdo cómo se llama la de Última Hora, la de Bierzi, una sociedad. La del Grupo Nación, es decir, que es un consorcio internacional. O sea, son empresas. Son empresas como el supermercado, son empresas como el banco, son empresas como todas. Y las empresas tienen sus intereses. La única diferencia es que la prensa tiene la habilitación constitucional de expandir y esparcir sus opiniones siempre que éstas sean objetivas, ¿verdad? Pero ahí la línea divisoria se difumina un poco, ¿verdad? Entonces, cuidado cuando ustedes ven que los medios de prensa dicen, no, pero el pueblo piensa tal cosa. No, no, no. El periodista o la periodista está diciendo eso, pero no puede hablar en representación. ¿O acaso ustedes coincidieron, todas las veces que escucharon una entrevista, coincidieron con lo que estaba diciendo el periodista o el entrevistador? No. ¿Por qué? Porque en ese caso lo que sucede es que el periodista está publicando su opinión, pero no es la opinión pública. ¿Por qué? Porque es imposible generalizar la opinión pública. Entonces, mucho cuidado y cada vez más, ahí nos encontramos en una polarización de las opiniones en los medios de prensa, ¿verdad? Entonces, hay que tomar con pinza lo que sale y por lo general, por experiencia propia, trabajando en muchos años con los medios, no en todos los casos, pero si algo se publica es porque alguien pidió que se publique. Entonces, no pierdan de vista eso. ¿Ok? Paula, ¿tenés otra consulta? Veo la mano levantada de Paula. No, profe, Ah, bueno. gracias. Dale. Ok. Bueno, cerramos esto. A ver, bajo la mano de Paula. Ahí. Muy bien. Bueno, vamos entonces a las normas morales. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando de la distinción, y acá se van a dar cuenta, entre normas jurídicas y normas morales. ¿Qué vimos en las normas jurídicas? Las normas jurídicas tienen la posibilidad, fíjense esto último acá, presupone que su incumplimiento genera una sanción coercitiva. O sea, no cumplís, y... Ay, se me abrió esto acá. No cumplís y hay una consecuencia. Y después hay otro tipo de normas, que son las normas morales. ¿Y qué dice? Las normas morales establecen en primer lugar un deber interno, pero al mismo tiempo fundan, mediante las normas del mismo tipo, ya establecidas, una expectativa social de comportamiento. La violación de esa expectativa puede acarrear sanciones sociales considerables. De forma distinta a lo que sucede con las normas jurídicas, aquí no se trata primariamente de la conducta externa, sino de la convicción interna. Y acá hay un ejemplo que yo siempre suelo colocar.
para diferenciar. Una cosa es la conducta que a nosotros nos rige como magistrados de fundar nuestras sentencias, ¿verdad? No es que nosotros, no sé, viene Paula y pide algo ante el tribunal de cuentas y nosotros le decimos, sí, Paula, sí, porque sí. No, espera, a ver, ¿por qué tiene razón? ¿Por qué le estás diciendo que sí? Hay que fundamentar, ¿para qué? Para que la otra parte pueda entender el motivo de la decisión, ¿ok? Si no se cumple eso, si no se cumple eso, que es una norma jurídica, hay una consecuencia. ¿Cuál es? Y que me anulan la sentencia, ¿verdad? Y probablemente me vaya al jurado en enjuiciamiento. Bien, por arbitrariedad, por falta de fundamentación alevosa. Bueno, lo que sucede con las normas morales es el caso que me ha tocado cuando yo estaba como director de la Oficina de Ética Judicial hace muchísimo tiempo, que nosotros procedimos a iniciar, ¿verdad?, una investigación en la Oficina de Ética Judicial. Teníamos un código, tanto para funcionarios como para magistrados, de normas éticas, ¿verdad? O sea, a ver, no te vas al jurado, no vas a perder el cargo ni nada, pero sí establece era un código de mandatos para, lo que dice ahí, el deber interno de los jueces. Lo que queríamos era tocar, sensibilizar internamente a los magistrados para que tengan un tipo de conducta que la Corte deseaba, ¿verdad? Un comportamiento ético. Y ese comportamiento ético va más allá del comportamiento como juez. Era un comportamiento moral, ¿verdad? Un código moral. Una norma moral era el código de ética. Pues sigue vigente. Y hubo un caso en que a un magistrado, ante la oficina de ética, va la vecina y lo denuncia al fulano de tal, vengo a denunciar a fulano de tal, que es mi vecino, porque todos los fines de semana yo escucho que el señor en su casa, aparentemente en estado de ebriedad, la maltrata a la esposa. Y ustedes me van a decir, no, pues, ¿qué tiene que ver con el comportamiento como juez? El tipo como juez era espectacular. El tipo como juez era espectacular. Venía al despacho al día, prácticamente ni se le revocaban las resoluciones, menos de anularse, nada. Uno veía y lo veía como servidor público, era un capo. Pero tenía el problema de que llegaba los fines de semana y el tipo le daba al whisky y por lo visto había problemas con la señora y bueno, y lo resolvía mal. Entonces, la vecina cuando eso todavía no había este tema de la ley de violencia doméstica, y la vecina pregunta acá en el Poder Judicial y dice, ¿qué podemos hacer? Y vaya al Tribunal de Ética. El Tribunal de Ética, recibimos la denuncia y lo llamamos al juez y le decimos, señor, acá hay una norma moral. Usted, para demostrar a la población la probidad en el ejercicio del cargo, no hace falta solamente que tenga el despacho al día. No puede dar confianza, al menos al barrio, si usted todos los fines de semana le está pegando a la esposa. O sea, está bien de tomarse una botella de whisky y prende la tele y se queda dormido, bueno, listo, está, nadie lo ve. Pero cuando hay una consecuencia respecto a los otros, se puede normativizar jurídicamente o, como en este caso, puede haber una normativa moral. La diferencia entre la norma jurídica y la norma moral es que la norma jurídica puede exigirse coercitivamente a que cumpla. En ese caso, el tribunal lo que dijo fue traerlo al señor, ahí se jugaba mucho con un factor psicológico, ¿verdad? O sea, era un tribunal nuevo, ¿verdad? Formado, el tribunal estaba conformado por personas que no son funcionarios públicos ni nada, eran personas de altísima reputación social, y la costumbre, el proceso ante el Tribunal de Ética era que lo traían al juez y frente a todo, ¿verdad? Era más o menos un jurado, y se le decía, usted hizo esto, esto y esto. Y el tema es que el juez procesado ahí sabía efectivamente que hizo mal.
Entonces era como un apercibimiento moral. Es decir, mire, nosotros como sociedad sabemos que usted hizo esto y que hizo mal. Le podían obligar a que el tipo no le pegue más, podían hacer una orden de alejamiento, no, porque la finalidad era moral, o sea, era darle un saque. Ya sabemos que usted está haciendo esto, ya deje de hacer esto, porque puede tener consecuencias, sí, ya en el ámbito jurídico. Pero no tenía fuerza. ¿Por qué? Porque se basaba en normas morales. O sea, dependía del cumplimiento de parte del juez. No volvimos a saber de otro episodio del juez que haya golpeado a la señora. Ojalá que haya terminado bien, ¿verdad? Y que haya entrado en razón del señor. Pero no teníamos nosotros, porque eran normas morales, forma de obligarle a que deje de hacerlo. ¿Por qué? Porque se trataba de normas morales. No es lo mismo hoy en día que sí existe la ley de violencia doméstica, sí hay una norma jurídica, para evitar que el hombre o la mujer vuelva a agredir a su pareja. Porque recuerden que la ley de violencia doméstica no solamente fue concebida para castigar al hombre, si bien apenas salió, todito los que se fueron adentro fueron hombres, y a veces sin causa justificada en la realidad, sino también hay casos de mujeres que maltratan de forma violenta a sus maridos, y bueno, para esas personas también hay una norma que permite la coerción en su comportamiento y que dejen de hacer eso. Bien. Tenemos una comparación. Entonces, entre norma jurídica y norma moral. La norma jurídica se basa en conductas externas, ¿verdad? Son coactivas, forman parte de un sistema jurídico y tienen validez jurídica. Las normas morales se basan en conductas internas, ¿verdad? Internas y externas en realidad. No son coactivas, o sea, no hay forma de obligar a su cumplimiento, salvo decirle a la persona, sabes que está mal lo que estás haciendo. Deja de hacer eso. ¿Podés obligarle? No. Salvo tocar la fibra interna de la persona. Forman parte de una expectativa social de comportamiento. O sea, la sociedad espera que un juez no solamente sea bueno dictando sentencias, sino también que no sea un tipo violento con la señora o los hijos o quien sea, ¿verdad? Se basa en un principio de confianza en la administración de justicia y no tienen validez jurídica. Ahora pasamos a lo que es, cómo se compone, lo que es la estructura de la norma jurídica. Cómo está construida la norma jurídica. Y antes que nada, o lo básico, como dice ahí, es que es claramente una expresión lingüística, o sea, una expresión del lenguaje. Y tenemos varios tipos, que vamos a citar algunos, tipos de expresiones lingüísticas. Y esto es importante porque nos ayuda a concretar más la idea de norma jurídica e internalizar más, aprehender, captar la esencia de la norma. Algunos tipos de expresiones lingüísticas son las descriptivas, que son informaciones acerca de la realidad, ejemplo, el árbol es añoso, el trabajo es pesado, los días laborales son de lunes a viernes. ¿Ahí tenemos una norma? No. Tenemos una expresión descriptiva. Emotivas, en cuanto expresan sentimientos, intuiciones, emociones, ¿verdad? Extrañición, aborrecimiento, etcétera, etcétera. Prescriptivas. Acá sí entramos. Cuando se pretende con ellas promover o regular conductas. Ejemplo, debes detenerte en la luz roja o no debes mentir o faltar a la verdad. Entonces, primero que nada, la norma jurídica es una expresión lingüística ¿de qué tipo? Prescriptiva. Contiene un mandato, significa eso. Contiene, recuerden a lo que estábamos viendo acá, en el segundo párrafo.
regla de conducta. Tiene una regla de conducta, significa que es prescriptiva. Detenerse en la luz roja, no mentir o no faltar a la verdad. Bien. La norma jurídica prescriptiva consta de dos partes diferenciadas. Un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. El supuesto de hecho, ¿qué es? Es la hipótesis de la conducta, la idea de lo que se quiere regular. Alude a hechos naturales, actos, conductas, situaciones, y se formula bajo la proposición si es A o si pasa A. Si se pasa en rojo, si se pasa en verde, si se pasa en amarillo. Si presenta Gonzalo su reposo médico dentro de los 5 días, por los días que faltó. Si tal cosa, ¿se entiende? O sea, una hipótesis, una descripción de un escenario posible. ¿Ok? Como la norma aspira a regular iguales casos, mejor dicho, la norma aspira a regular de la misma manera casos iguales, el supuesto de hecho se formula con dos características. Generalmente, la abstracción y la generalidad. Esto es muy importante. ¿Por qué, gente? Porque tenemos los paraguayos muchas veces la costumbre de cuando hay una orden de autoridad o una disposición o algo, y sobre todo eso tenemos que hacer un mea culpa a los estudiantes de Derecho, siempre queremos responder ¿dónde está escrito que yo puedo o no puedo hacer esto? Es cierto, la norma jurídica es una prescripción, es una regulación de conducta que muchas veces establece de forma puntual, ¿verdad? Lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que hacer, pero la mayoría de las veces, sobre todo en disposiciones constitucionales, que son las más genéricas de todas, y las legales, las características son abstracción y generalidad. Significa que es algo indefinido, innominado. No pasar en rojo es un ejemplo de abstracción y generalidad. Es para todos los que circulen en un vehículo dentro de la ciudad, no para los asuncenos, o no para los varones asuncenos, o no para los varones asuncenos que midan 1,84 m. No. Es abstracto, es general. Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando queremos decir, ¿dónde es lo que dice en la ley que yo no puedo hacer esto? Y no hay que ser, hay que tener en cuenta que la característica principal de la norma jurídica, o una de las características principales de este supuesto de hecho, son la abstracción y generalidad. O sea, se establece de forma impersonal para todos. No queremos que se haga esto, ¿ok? Y la segunda parte de la norma jurídica es la consecuencia jurídica. Consecuencia jurídica ya no pertenece al mundo de lo fáctico o de la realidad, sino al mundo de la normatividad. La consecuencia jurídica no acontece por sí sola. Es una consecuencia, es una derivación de la conducta. No tengo un código penal acá, pero bueno. A ver, creo que puse el ejemplo del... Sí, ahí tengo los ejemplos. Bueno, termino acá con esta idea para pasar los ejemplos. La consecuencia jurídica no acontece por sí sola, sino que aparece ligada automáticamente al supuesto de hecho. Acuérdense, estructura de la norma, supuesto de hecho y consecuencia. Se habla de una causalidad jurídica. No confundir causalidad con casualidad. Causalidad refiere a la causa, los motivos, lo que da inicio, lo que da pie a algo. La consecuencia jurídica es el resultado de haber cumplido o de que se haya cumplido el supuesto de hecho. No queremos que se pase la luz en rojo. El que pasa la luz, supuesto de hecho, se le va a multar con 1.000.000 de guaraníes. Consecuencia jurídica. ¿Ok? Y ahí tenemos los, y con el mismo color le marco.
Supuesto de hecho en verde, consecuencia jurídica en rojo. Artículo 8 del Código Civil. Acá tenemos los ejemplos. La ignorancia de la ley, supuesto de hecho, ¿verdad? No exime de su cumplimiento. Es una consecuencia jurídica. La idea entera significa, yo no puedo decir, yo no sabía que la ley me prohibía. O yo no sabía que la ley decía tal o cual cosa. No se puede alegar ignorancia de la ley. Es una regla fundamental del derecho. En la Constitución de la República, el artículo 106, ningún funcionario o empleado público está exento de responsabilidad. Acá viene la hipótesis de hecho o la situación fáctica. En los casos de transgresiones, delitos o faltas que cometiesen en desempeño de sus funciones, consecuencia jurídica, son personalmente responsables. Código penal, este es el más fácil de todos. Homicidio doloso, aunque sea por regla general, todos sabemos lo que implica el homicidio doloso, ¿verdad? Bueno. Hipótesis de hecho. El que matara a otro, consecuencia jurídica, será castigado con pena privativa de libertad de 5 a 15 años. ¿Ok? Entonces, acá vemos los ejemplos de los dos componentes de la norma jurídica. Vimos, primeramente, la norma jurídica es una expresión lingüística prescriptiva. O sea, implica una regla de conducta que se encuentra conformada por estas dos cosas, el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica. ¿Ok? Ahora, vemos los elementos comunes dentro de las normas jurídicas. Puede haber, en algunos hay, en otros no hay. Por lo general se construyen de esta manera. Primero, los sujetos. O sea, las personas que se verán involucradas en la hipótesis normativa o en el supuesto de hecho. Ejemplo, el comprador y el vendedor. Hay veces en que las partes son fácilmente identificables, ¿verdad? Como cuando habla del comprador y del vendedor, del locador y el locatario, en los casos de alquileres, etc. Hay veces que es un poco más complicado poder identificar a todas las partes en una norma. ¿Por qué? Porque la norma, por ejemplo, es muy técnica. Qué sé yo, las relativas a la tributación, las relativas a, qué sé yo, aspectos financieros, de repente puede ser un poco más complicadito, pero por lo general siempre tienen los sujetos. ¿Qué puede ser? Hombre, persona, sujeto jurídico, o sea, persona jurídica, constituyen términos sinónimos. Técnicamente, estos sujetos, ¿verdad? Como elemento de la norma, se refiere a todo ente capaz de ser titular de derechos. ¿Ok? Y sabemos que al menos en la persona física, la titularidad de derechos no se da desde el nacimiento, se da desde la concepción. Esto es una aclaración que de repente es muy importante recordar. Yo recuerdo ver en la clase de sucesiones en la facultad, el profesor nos había, hablando mucho tiempo atrás, el profesor nos había especificado que una persona, un feto, puede ser un sujeto de derecho, al punto tal que puede ser declarado heredero, con la única condición de que nazca con vida, ¿verdad? Pero, decía el profesor, ustedes ven a una embarazada y no hay ningún inconveniente en que el bebé que está dentro de la panza de la mamá tiene tanta entidad ya, desde la concepción, que inclusive puede ser dueño de una feroz herencia. Entonces, es importante recordar que desde el momento de la concepción surge la titularidad de derecho. Condicionado, obviamente, a que la persona
primero que nada, nazca, punto uno, ¿verdad? Y segundo, que después, bueno, cumpla la mayoría de edad, etcétera, etcétera, no tenga ningún impedimento, y todo lo demás, o sea, en condiciones normales. Pero desde la concepción, uno ya es sujeto de derechos, ¿ok? Algo, y este ente, les recalco acá, es algo o alguien que es o existe. Ser, entidad u organismo. Estos sujetos pueden ser personas físicas o naturales, ¿verdad? Que son los seres humanos, se denominan así, personas físicas o natural. En el artículo 28 del Código Civil se refiere a ello y dice, la persona física tiene capacidad de derecho desde su concepción para adquirir bienes por donación, herencia o legado. Fíjense, acá está la regla de hierro respecto a los derechos de los bebés en el vientre de la madre. Desde la concepción puede adquirir bienes por donación, herencia o legado. O sea, nada impide que por X motivo a un bebé se le herede una mansión, un campo, lo que sea, cualquier cosa, ¿verdad? Puede ser titular de la capacidad de derecho. Luego tenemos a las personas jurídicas, que también se llaman personas de existencia ideal. Dice, las personas jurídicas están compuestas de, para diferenciar bien esto de las personas físicas, una pluralidad de sujetos, personas naturales o jurídicas, la mezcla de los dos, una organización estatutaria y un fin o interés común. Las personas jurídicas, para que entiendan, gente, por lo general se habla de, imagínense, una sociedad, ¿verdad? No sociedad en el sentido sociológico del término, sino una sociedad comercial, una empresa. Una empresa, por ejemplo, es una entidad, una persona jurídica. Está compuesto de pluralidad de sujetos, porque obviamente la empresa no nace por sí sola, necesita un director, los socios, los accionistas, qué sé yo, y ellos conforman, después, van a una escribanía, cumplen una cantidad de trámites y crean una persona jurídica a la que le dan un nombre. En este caso, empresa Gonzalo S.A. Entonces, Gonzalo S.A. está conformado por Paula, por Mariana, por Edith, por Rubén, por Gonzalo. Personas naturales. Quienes le damos a Gonzalo S.A. el nombre y el nacimiento de persona, en el carácter de persona jurídica. Una organización estatutaria, ¿por qué? Porque en algún lado tiene que estar establecido cómo se va a elegir al director de la empresa. Estoy hablando en el caso del ejemplo de la empresa. ¿Qué derecho a voto tiene Gonzalo? ¿Qué derecho a voto tiene Paula? ¿Qué derecho, cuántas acciones tiene? Si el estatuto permite que seamos una SA, una SRL, una SAECA, una sociedad por comandita simple, miles de tipos de sociedades. Vamos a hacer un consorcio, ¿qué vamos a hacer? Y todo eso se establece en el estatuto, ¿ok? O sea, en el cuerpo, en donde está todo lo que puede y lo que no puede hacer esa persona jurídica. Eso es el estatuto. Y un fin o un interés común, porque obviamente nadie crea una asociación, una sociedad, lo que sea, porque sí. A ver, para crearla se incurren gastos, ¿verdad? Tiene que pagar el escribano, tiene que pagar el certificado del Ministerio de Hacienda, hoy en día de Economía y Finanzas. O sea, hay gastos para hacer y para algo se crean las sociedades, ¿verdad? Bueno, esas sociedades, personas jurídicas, tienen un fin o un interés común en todos ellos y la mejor forma de alcanzar ese interés común es por medio o instrumentando a esa persona jurídica. Surgen por un contrato, asamblea constitutiva, acta ante la autoridad pública, etc. Y estas personas jurídicas o de existencia ideal se clasifican generalmente en personas jurídicas de derecho público, como ser el Estado,
el fisco, las municipalidades, personas jurídicas de derecho privado que persiguen fines de lucro, como son las sociedades en sus distintos tipos, y personas jurídicas de derecho privado que no persiguen fines de lucro, como las fundaciones y las corporaciones. Luego, sobre los sujetos tenemos el Código Civil, que en el artículo 91 dice, son personas jurídicas y hace una lista. El Código Civil, que es una ley, dice cuáles van a ser en el Paraguay, entendidas como personas, van a ser entendidas como personas jurídicas. El Estado, municipalidades, la Iglesia Católica, los entes autárquicos, autónomos de economía mixta, además entes de derecho público que sean capaces de adquirir bienes y obligarse, universidades, asociaciones que tengan por interés, que tengan por objeto el bien común, asociación inscrita con capacidad restringida, fundación, sociedad anónima, cooperativas y las demás sociedades reguladas en el libro 2 de este código. Y ese libro 2, les puse ahí, se refiere a los hechos y actos jurídicos y las obligaciones. Bien. Para elementos, veo que faltan 5 minutos. Creo que elementos es una parte un poco extensa de lo que es y no quisiera dejar cortado a la mitad. Entonces, 4 minutos. Como ya nos falta poquitito tiempo, lo que les propongo entonces es continuar mañana desde las 15 horas de nuevo, retomamos desde acá, desde elementos comunes y hasta el final de esta primera parte del módulo. Lo que sí les voy a recordar es, estén atentos, creo que la grabación tendrían que verla con los encargados, a fin de que les pueda servir de repente un poquitito de repaso para el trabajo que se va a presentar el miércoles. Recuerden, chicos, lunes y martes tenemos clase, miércoles el trabajo práctico están en la plataforma ya, perfecto. Los miércoles tenemos el trabajo práctico y avanzamos con la siguiente unidad en la semana siguiente. Entonces, son 3 días que van a tener que dedicarle un poquitito de esfuerzo a este módulo. Bien, dejamos hasta acá y nos vemos mañana de nuevo a las 15 horas para continuar desde los elementos de la norma jurídica. Que tengan un muy buen resto de jornada y nos vemos mañana. Excelente, profesor. Gracias por todo. ¿Vale? Gracias, profesor, muy amable, gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Espectacular, profesor, impecable. Éxito. Muchas gracias, profe.